tardes. Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a Vega López Orbañano. Ella lleva muchos años dedicada a la gestión cultural en nuestra ciudad. En estos últimos años, por ejemplo, ha estado al cargo de nuestro emblemático Gran Teatro Falla. Fue también, asimismo, gerente de la Fundación Municipal de Cultura y ahora coordina los teatros de nuestra ciudad. Por otra parte, lleva unos años al frente de la nueva etapa de Alcances. De estos asuntos y de su vida, de sus aficiones, hablaremos a lo largo del programa. Vega, bienvenida y muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a hacer un repasito, como la primera parte de nuestro programa siempre, sobre tu vida, ¿no? Vega, tú no naces en Cádiz, naces en Casablanca, ¿no? Exacto, sí. Me gustaría, la historia yo creo que es interesante y me gustaría que la contara porque se remonta a tus abuelos en un principio, ¿no? Sí, efectivamente, mi abuelo nace en San Fernando, su familia es de San Fernando, de aquí de Cádiz, y bueno, cuando él tiene 17 años, pues hay una serie de manifestaciones en San Fernando y él participa y bueno, pues se detiene a mucha gente y él pensaba que lo iban a detener también a él porque era uno de los, bueno, participaba activamente en este movimiento y entonces huye de San Fernando y va andando durante creo que 3 días hasta Gibraltar, huyendo un poco, bueno, pues de este tema, ¿no? Y cuando llega a Gibraltar, bueno, durante todos esos 3 días él camina de noche y se esconde de día hasta que llega a Gibraltar y allí la policía inglesa le dice que lo tienen que entregar a las autoridades españolas, salvo que coja el primer barco que pasa ese día por el puerto que sale del puerto de Gibraltar. Y entonces él decide subirse en ese barco y ese barco lo lleva a Casablanca. Y allí conoce a tu abuela, ¿no? Sí, bueno, no, él conoce a mi abuela en Algeciras, porque mi abuela, aunque su familia era de Mallorca, de Mahón, sí, su padre era militar y ella nace en Algeciras, y entonces mi abuelo conoce a mi abuela María en Algeciras, y se casan y ella se va a vivir, lo acompaña a Casablanca, donde viven, y bueno, en principio cuando mi abuelo llega a Casablanca, una situación bastante difícil porque tiene 17 años, trabaja duro. En aquel momento Casablanca había una presencia alemana muy importante, y bueno, se va estabilizando la situación y él tiene una vida con muchos altibajos a nivel económico, monta empresa, en fin, tiene una vida bastante complicada. Bueno, me imagino que allí tiene sus hijos y en este caso hablamos de los abuelos paternos, por lo tanto tu padre nace en Casablanca. ¿Y cómo conoce a tu madre? Bueno, pues mi padre efectivamente nace en Casablanca también y mi madre nace en Vitoria. Su familia es originaria de Logroño, de Haro, de ahí mi nombre, María de la Vega, que la Virgen de la Vega es la patrona de Haro. Y entonces mi madre se viene a vivir en su infancia, viene su familia y se establece en Ceuta. Sí. Y mi madre ya bueno, ya adulta, pero joven, evidentemente, decide y se viene a Casablanca a trabajar junto con mi tía. Y allí es donde conoce a mi padre y bueno, allí se casan y nacéis vosotros. En ese momento, cuando naces tú, ¿Marruecos es protectorado francés o...? No, sí, efectivamente, yo nazco y Marruecos es protectorado francés y tiene la independencia pues cuando yo tengo 1 año aproximadamente. Y tú naces, por lo tanto, en territorio francés, pero ¿qué pasaporte tienes? ¿En realidad eres española o...? Sí, sí, claro, yo soy española. En realidad, al haber nacido durante el protectorado francés, tendría derecho a la doble nacionalidad. O sea que yo podría haber solicitado la nacionalidad francesa también, pero mis padres siempre llevaron muy a gala de que nosotros éramos españoles. ¿Español? Sí, y bueno,
pues efectivamente siempre he tenido la nacionalidad española. ¿Qué idioma hablabais en casa, Vega? Bueno, en Casablanca se hablaba el francés. ¿En casa? Y en casa hablábamos, con mi madre hablábamos el español, y con mi padre más bien hablábamos el español, el francés, y con mis hermanas también el francés. Que a veces lo seguía haciendo, ¿no? Sí, hablamos indistintamente el francés y el español. Incluso, bueno, con nuestra... O sea, cuando yo vivía en Casablanca, ten en cuenta que yo iba a un colegio francés, a un instituto francés, el idioma que se hablaba en la calle era el francés. Sí es verdad que yo tenía un grupo importante de amigos españoles, conservábamos, bueno, toda la colonia española solíamos tener relación, y entonces con mis amigas españolas hablábamos quizá más el francés, pero sí que también hablábamos el español, y sobre todo mezclábamos mucho tanto el francés como el español, y en una misma frase. En una misma frase a lo mejor palabras de uno y de otro. Exactamente, decíamos palabras en español, en francés, o sea... ¿Cómo era esa Casablanca, ¿no? Era una ciudad grande, en los Sí. años 50, 60. Sí. ¿Cómo era? ¿Tienes la impresión de que viviste una situación un poco más avanzada de la que se vivía aquí en España, unos años un poco aún Sí, de atraso, bueno, ¿no? Casablanca era una ciudad muy importante, una ciudad muy grande, una ciudad muy próspera, muy moderna. Arquitectónicamente la ciudad de esa época, una ciudad muy interesante, muchísimos arquitectos de prestigio internacional edifican Casablanca, una ciudad además con un proyecto urbanístico previo a su construcción, y realmente Casablanca es una ciudad que quizá no interesa demasiado al turista europeo que va a Marruecos y que busca quizá pues las Medinas, exactamente, pero realmente es una ciudad cosmopolita, ¿no? Sí, y en aquella época efectivamente Casablanca es una ciudad con mucha vida, una ciudad muy avanzada, muy moderna, muy de ambiente francés, aunque conviven muchísimas nacionalidades. Por ejemplo, en el instituto en el que yo estoy, mis compañeros de clase, pues hay marroquí, franceses, en su mayoría franceses, españoles, portugueses, italianos, judíos, muchos judíos, porque los judíos han estado muy presentes en Marruecos. De hecho, Mohamed V, el abuelo del actual rey de Marruecos, decía que no existían judíos y musulmanes, existían marroquíes, porque efectivamente en Marruecos había muchos judíos. Y bueno, como te decía, en el instituto teníamos compañeros de muchísimas nacionalidades, y era una convivencia que se hacía con muchísima naturalidad, con el respeto en las diferencias, y con una convivencia totalmente natural. ¿Nunca sentiste, digamos, se podría decir, el avance del islamismo más radical en aquel momento, ¿no? ¿Se vivía como...? No. Digamos que la gente era musulmana, observaba sus tradiciones, su religión, pero no había, o por lo menos no estaba tan extendido. Supongo que había gente más integrista, conservadora, más integrista, pero no, había una interpretación muy abierta, más moderada, más abierta. Sí. Bueno, vosotros seguíais teniendo, como has comentado, ¿no? Teníais amigos españoles. La Casa de España representó un sitio importante en vuestras relaciones, ¿no? Sí, efectivamente, la Casa de España era el lugar de encuentro de los españoles, y allí había una convivencia donde además de alguna manera se vivía en clave española, y entonces fiestas, ¿no? Exactamente, se hacían fiestas cuando llegaba pues los Sanfermines, pues hacían fiestas con comida vasca, pamplonica. Cuando llegaba la Feria de Sevilla, pues hacía la fiesta, la gente se vestía de faralá y ese tipo de cosas. Las Nocheviejas, pues se tomaban las uvas. Como no teníamos televisión ni radio para escuchar,
pues se cogían 2 cacerolas y se hacían así las campanadas, ¿no? Y sí, se vivía en clave española. Además, hay que tener en cuenta que también, por ejemplo, en Casablanca, pues había, como te decía, colonias de muchas nacionalidades, y había españoles que allí hacían, por ejemplo, polvorones, turrones. De hecho, yo creo que los mejores polvorones que he comido en mi vida los he comido en Casablanca, porque curiosamente allí se han conservado muchas tradiciones. Es decir, cuando a lo mejor en España ya eran productos que se hacían más de manera industrial, allí se seguía conservando exactamente igual que cuando la persona que los hacía salió de aquí, ¿no? Eso pasa no solamente con los polvorones, por ejemplo, españoles, sino con las pastas. Allí los italianos había bueno, tiendas donde tú comprabas la pasta fresca hecha del día, y así un poco de todos los tipos de comida originario de cada una de las colonias que vivían allí. Vega, ¿la Casa de España de la que me habla es la misma que sufrió ese terrible atentado? Sí, bueno, al principio la Casa de España estaba en otro sitio, en un edificio noble, muy lujoso, con una sala de baile, con un suelo de parqué, con luces, con realmente un sitio muy noble y muy señorial, ¿no? Después se trasladó a otro lugar, que es donde efectivamente ocurrió ese atentado. Y bueno, tristemente, ¿no? Vega, ¿tenías contacto a la vez que vivías allí en Casablanca durante todo el año? ¿Tenías contacto con España? ¿Veníais por aquí? Sí, veníamos con mucha frecuencia. Parte de la familia de mi madre vivía en Ceuta, y entonces, bueno, a Ceuta hemos ido muchísimo. Y era un viaje muy largo en aquella época, ahora no lo es, pero sí yo recuerdo que salíamos de madrugada y bueno, pinchábamos en el camino una vez o dos, había que parar en el pueblo siguiente para reponer las ruedas, en fin, era un viaje larguísimo. Y íbamos con frecuencia. Y después también normalmente todos los veranos hacíamos un viaje a España y conocíamos bastante a España. A Cádiz, por cierto, veníamos con cierta frecuencia, porque mi padre siempre, como bueno, su padre era de San Fernando, pues tenía primos y familia en San Fernando y en Cádiz también, y a mi padre siempre le gustó mucho Cádiz. De hecho, ahora vive en San Fernando, sí, curiosamente sí. Bueno, ¿y conservas amistades de aquella época? Sí, por supuesto, conservo muchas amistades de aquella época, porque bueno, es casi toda mi vida en Casablanca, claro. hasta que vine a España a estudiar la carrera, yo viví en Casablanca y conservo muchas amistades, y además últimamente, con todo el auge de las redes sociales, etcétera, pues mucha gente con la que había perdido el contacto, pues a través de Facebook y todo esto, pues hemos retomado ese contacto. Y de hecho, incluso hace un par de años hubo una quedada en Málaga, y nos reunimos como 200 personas, muchos de nosotros hacía más de 30 años que no nos veíamos, y entonces, bueno, pues fue un momento muy impresionante, muy emotivo, efectivamente. Vega, allí en Casablanca, ¿estudiaste todo el tiempo en un solo centro? ¿Y cómo eran esos centros donde estudiaste? Bueno, yo primero estudié, yo entré con 3 años en el colegio, en un colegio de monjas, Saint Jean d'Arc, se llamaba Juana de Arco, y de monja francesa. Y después estuve en el Instituto Francés de Casablanca, Lycée Lyoté se llamaba, y bueno, allí hice todo el bachiller. Era un instituto enorme. ¿Buen nivel?
Sí, con muy buen nivel, con alumnado, como te comentaba antes, de muchísimas nacionalidades y con un nivel bastante alto de exigencia, un instituto muy preparado a nivel de equipamiento, en fin, la verdad es que... ¿Se hablaba en francés o también hablaba Sí, en francés. Bueno, pues llega el momento de abandonar el instituto y lógicamente te tienes que decidir por una carrera, te decides por hacer sociología. Sí. En un principio, después de estar en un instituto francés, podría parecer que la mejor elección podría ser Francia, pero al final te decides por Madrid, ¿no? Cuéntanos un poco por qué. Sí, bueno, es verdad que muchos compañeros de instituto, aunque algunos eran españoles, otros italianos, se van a estudiar a Francia. En nuestro caso, bueno, pues nos vinimos a estudiar a España, tanto mi hermana como yo. O sea, mis padres seguían viviendo en Casablanca en un principio, nosotros nos trasladamos a Madrid. Y bueno, fue una adaptación quizá un poquito más complicada de lo que nosotros pensábamos, porque en Casablanca bueno, nos sentíamos muy españolas y resulta que cuando tú llegas aquí pues te das cuenta que realmente... no lo eres al 100%. No, exacto, ¿no? Hay cierta... costumbre, sí, incluso gastronómica, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, pues... hay ese pequeño periodo, choque, ¿no? Sí, hay un pequeño choque, pero enseguida, además teníamos tantas ganas de esa vida de estudiante, bueno, que yo creo que en realidad fue una elección acertada. Y incluso a lo mejor en el idioma a mí me costaba muchas veces seguir a los profesores en las clases, ¿no? Porque era ya, digamos, un lenguaje, el español que yo hablaba en Casablanca era un español de andar por casa, nunca mejor dicho, mientras que bueno, que cuando llega a una universidad, pues además estaba el tema de los acentos de los profesores también, ¿no? De pronto un profesor gallego, un profesor, y entonces ahí había una pequeña dificultad, ¿no? Pero bueno. Enseguida te adaptaste, sí, y además sí. te cogió una época muy, si quieres, muy rica de la historia de España, que fue en plena transición. Sí, bueno, me cogió el final del franquismo, porque ya la muerte de Franco la viví yo en Madrid. Y bueno, estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pues te puedes imaginar que era una facultad donde había mucho movimiento, ¿no? Mucha politización y ¿Llegaste a conocer las figuras o líderes de la oposición antifranquista? Sí, bueno, claro, conozco gente, entre la gente, bueno, en aquella época y en Madrid y en esa facultad y con la gente que me rodeo, efectivamente, hay gente que participa activamente, ¿no? en el movimiento antifranquista. Bueno, estás en Madrid, pero no por ello dejas de venir por la ciudad, ¿no? Por Cádiz, en este caso, ¿o es después de estar en Madrid que...? No, cuando yo todavía vivía en Casablanca, resulta que una de mis mejores amigas en Casablanca, española, Cristina, su abuelo su madre era de Cádiz y su abuelo vivía en Cádiz y tenía casa en Cádiz. Además, curiosamente, justo enfrente del Teatro Falla, sí, en la calle Virgili, al principio de la calle Virgili. Y yo venía con ella a Cádiz con frecuencia, ¿no? En vacaciones, pues muchas veces nos veníamos aquí a pasar unos días a casa de su abuelo. Y ahí se establece un poco mi relación con la ciudad, sí. O sea, que estabas en Madrid y en verano a lo mejor podías venir una temporada con Cristina a la ciudad. Sí, ya incluso antes, cuando estaba en Casablanca veníamos ya a Cádiz con frecuencia y cuando estoy en Madrid pues también, además ya conozco a mi primera pareja, que fue después mi primer marido, y ya se establece esa relación y entonces, bueno, pues vengo con mucha... tu hija aquí, ¿no? Sí, yo ya me caso en Cádiz, una vez que termino la carrera me vengo a vivir a Cádiz, me caso aquí en Cádiz y nace mi hija aquí en Cádiz.
antes te pasas un año en Córdoba, lo sé. Sí, efectivamente. Muy productivo, muy enriquecedor, sí, ¿no? Sí, un año enriquecedor porque, bueno, mi marido en aquel momento estudia psiquiatría, ¿no? Exactamente, hace su especialización en psiquiatría con Castilla del Pino y entonces, bueno, pues hay una serie de gaditanos, no era el único gaditano en el equipo de Castilla del Pino y entonces, bueno, pues fue un año efectivamente muy enriquecedor y muy, bueno, que muy bonito, ¿no? Esa Hoy etapa. quizás los jóvenes no conozcan, ¿no?, a quién fue Carlos Castilla del Pino, pero fue verdaderamente una figura intelectual y científica muy importante de los años 60, 70, 80. Sí, muy un gran psiquiatra. Sí, y además, bueno, yo recuerdo todos esos compañeros gaditanos, ese grupo gaditano amplio que había con Castilla del Pino allí en Córdoba, bueno, esas noches de tertulia en casas de uno y de otro, realmente enriquecedora, se hablaba mucho, se conversaba, se discutía de todos los aspectos de la vida, de política, por supuesto, porque era un momento en que esos temas estaban muy presentes, pero también de muchas otras cosas más, y realmente fue una etapa que yo recuerdo con mucho cariño. Y que yo tuve también la cosa buena de haberla podido disfrutar en algunos momentos. Exactamente, ¿no? También, ¿no? Sí, efectivamente, porque también en Cádiz todo ese mundo y toda esa experiencia también no solamente la viví en Córdoba, pero también en Cádiz. ¿no? Me refiero que yo fui allí con vosotros. Es verdad, en alguna ocasión, sí, es cierto. Bueno, sí, es verdad. Vega, yo tenía pensado seguir ahora ya un poco más con las experiencias laborales que has vivido, ¿no?, en nuestra ciudad, que desde luego están muy relacionadas con el mundo de la cultura. Sí, prácticamente yo creo que has estado en todos los puestos en donde se ha tenido que ver algo con la cultura, pero si te parece podemos empezar por Alcance, ¿no?, que es un festival muy conocido y que te ha tocado a ti llevar para adelante, a ti y a un vasto equipo de personas, ¿no? Alcance ya sabemos que empezó con Fernando Quiñones, tuvo un éxito extraordinario, luego se dedicó a los cortos, pero hay un momento en el que ya entra en juego tú, en el que se decide un cambio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué se decide? En fin, bueno, mi experiencia con Alcance empieza mucho antes, además yo creo una experiencia compartida contigo, ¿no?, y con otros amigos gaditanos, porque somos consumidores de Alcance y de esas películas en aquella época, ¿no? Y efectivamente, bueno, yo en ese momento trabajaba de gerente de la Fundación Municipal de Cultura y las administraciones que apoyaban Alcance, pues deciden, era un poco una decisión estratégica en el sentido de que ante la proliferación de festivales en España y en Andalucía de todo tipo y sobre todo de cortometraje, Alcance, que es un festival, como sabe, el más antiguo de Andalucía, uno de los más antiguos de España, pues se piensa que debía de especializarse en alguna temática que realmente lo situara en el mapa de festivales importantes, ¿no?, a través de la especialización. Y se decide que sea un festival de documentales, que precisamente era esa especialidad que no existía en Andalucía, ¿no? Y bueno, en ese momento además me ponen al frente del festival. Y bueno, han sido unos años de mucho trabajo, muchas veces también de mucha dificultad, más que nada porque la gente es muy impaciente y no da tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Y los proyectos, sobre todo los proyectos serios, yo creo que necesitan un tiempo, porque hay proyectos que son proyectos que se sustentan en lo económico, es decir, tú llegas con una gran cantidad de dinero y decides hacer el evento que tú quieras, y eso, bueno, pues va a funcionar. Pero hay otros proyectos
que van de menos a más. Y yo creo que son los proyectos que al final realmente se hacen, como yo digo, a fuego lento, y que realmente son después los proyectos que son realmente sólidos y necesitan tiempo, ¿no? Y, Vega, si te parece, vamos a ir por partes, analizando un poco cómo ha sido la trayectoria de Alcance, porque ahora vamos a ir unos minutillos, que nos van a poner unos anuncios y regresamos enseguida. Estamos en el Hotel Senator, estamos en el programa Calle Libertad y estamos con Vega López Orbañano. Volvemos en un segundito.